El Instituto Jaime Torres Bodet presenta Domina Jesuit en breve. Ahora aprenderás. El utilizar la aplicación de documentos en Classroom es una herramienta educativa de mucha riqueza. Con ella tú puedes hacer que los alumnos lean trabajos, hagan trabajos colaborativos o simplemente utilizarlo para que ellos te envíen sus respuestas. En este tutorial vamos a ver cómo insertar un documento y las 3 modalidades de uso del documento, como la que el alumno solamente lea el documento o la que participen en la elaboración de un texto de forma colaborativa, y finalmente también pueden utilizarlo simplemente para realizar un trabajo cada uno de ellos. Vamos a ver este tutorial. Entonces, voy a clase, le digo crear y doy un clic donde dice tarea. La primera tarea es la lectura de un cuento. Se llama La tristeza de Alfredo, así que escribo el título y algunas instrucciones. Yo he escrito como título La tristeza de Alfredo y las instrucciones son lee el cuento. Aquí cambio los puntos y le pongo 10, puesto que esta es la calificación que le voy a dar por un trabajo bien hecho. Le doy aquí en crear y le digo ahora documento. Como te darás cuenta, aquí se abre en una nueva pestaña un documento que es un tipo de procesador de palabras. Lo primero que hago es escribo en esta parte el título, puesto que es lo que va a ver el alumno. En título he escrito La tristeza de Alfredo y aquí en las instrucciones dice lee por favor el siguiente texto y he pegado un cuento que el alumno deberá de leer. Ahora simplemente cierro el archivo, no necesito grabar nada. Este tipo de archivos se graban automáticamente como todo lo que se abre en las aplicaciones de G Suite. Regreso a mi aula y ahora pon mucha atención. Aquí lo voy a grabar como tengo 3 opciones. La primera dice los alumnos pueden ver el archivo. Esto quiere decir que el alumno lo único que puede hacer es leerlo, pero no modificarlo. Y le digo crear tarea. Ya tengo aquí mi primer documento. Voy a crear un segundo documento, pero este lo voy a salvar de manera distinta. Nuevamente le digo tarea, escribo el título y las instrucciones. El título va a ser Hagamos un cuento y las instrucciones son estas. Ayuda a la clase a escribir una historia. Escribe el texto inmediatamente después de lo que hayan escrito tus compañeros. Se trata de un trabajo colaborativo en el que todos los alumnos escribirán en conjunto un cuento. Pongo nuevamente que la calificación es 10 y le doy crear y nuevamente doy un clic en documentos. Como te darás cuenta, se me abre nuevamente una pantalla y aquí voy a escribir el título y las instrucciones. El nombre es Hagamos un cuento y nuestra historia empieza así. Carmelo llevaba 2 meses sin ir a la escuela. Eso le provocaba muchas emociones encontradas. A veces se sentía y la idea es que los alumnos continúen la historia escribiendo sus propias ideas. Nuevamente, lo único que tengo que hacer es cerrar el documento, pues se ha salvado de manera automática. Y ahora, en el aula, lo más importante es que lo voy a salvar con este formato. Los alumnos pueden editar el archivo. Con este formato, los alumnos van a poder editar el archivo original. No es una copia para cada uno de ellos, sino es el archivo original el que se va a ir modificando y lo vamos a ver cuando veamos la parte del alumno. Aquí no olvides dar un clic en crear tarea. Y con esto hemos creado la segunda tarea. Tenemos Hagamos un cuento y La tristeza de Alfredo. Voy a crear un tercer documento. Nuevamente voy a dar un clic en crear y le doy tarea. Escribo el título y las instrucciones. El título es Reflexiona y en las instrucciones he escrito Responde a cada una de las preguntas. Cambio la calificación a 10 y nuevamente le digo crear documento. Como en anteriores ocasiones se abre un nuevo documento y aquí tengo que escribir el título del documento en este lado y aquí las preguntas. El título es Reflexiona y aquí he escrito 4 preguntas. Una es ¿la tristeza es algo malo?
Luego, ¿qué te hace sentir triste? Etcétera. El alumno lo que tiene que hacer es leer la pregunta y escribir sus propias respuestas. Como siempre, simplemente tengo que cerrar el documento, no necesito guardarlo. Y aquí es muy importante que cuando lo guardes, le des la última opción, hacer una copia para cada alumno. Con esto, cada alumno podrá enviar sus respuestas. Y naturalmente hay que oprimir el botón de crear tarea. Con esto ya tenemos nuestras 3 actividades. Y ahora vamos a conocer la perspectiva del alumno. Voy a esta pestaña y aquí te darás cuenta que he accesado como alumno. Y esto lo sabes porque aquí está una letra A de alumno. Voy a trabajo de clase y vamos a abrir la primera de las tareas, la tristeza de Alfredo. Como tú recordarás, esta solamente es de lectura. El alumno la abre, aquí está la indicación, lee el cuento y cuando el alumno abre este documento se encuentra con un texto que no puede modificar, solamente puede leer. Yo trato de escribir algo y no lo puedo realizar puesto que el profesor lo ha grabado como solo lectura. Naturalmente él podría solicitar un permiso para editar, pero esa no es la idea de este documento. El alumno, después de leerlo, lo único que tiene que hacer es cerrar el documento. Ahora vamos a hacer la siguiente tarea, que es la de hagamos un cuento. Como tú recordarás, esta es una tarea para hacerlo en conjunto. Vamos a abrir el documento. Aquí el alumno sí puede escribir en el documento y vamos a expresar una idea. Él ha escrito triste por no poder ver a mis amigos. Para que tú veas cómo funciona esto del trabajo colaborativo, aquí he creado otro alumno. Lo puedes distinguir porque tiene una A mayúscula en lugar de una A minúscula. Este nuevo alumno entra a la tarea colaborativa, lo abre y se encuentra con lo que escribió el profesor, pero también con lo que ya escribió uno de sus compañeros. Y él tiene la labor de seguir con el cuento. Su compañero escribió triste por no poder ver a mis amigos. Y él va a escribir, aunque también alegre, pues he pasado más tiempo con mi familia. Si te das cuenta, es un trabajo colaborativo en el que tus estudiantes están componiendo juntos una historia. Este es un trabajo muy creativo que es muy beneficioso para los alumnos. He vuelto al primer alumno, lo distingues porque tiene una A minúscula, y ahora vamos a hacer con él la última de las actividades. Le doy un clic aquí y se abre el cuestionario que él tiene que contestar. Aquí voy a contestar cualquier cosa, puesto que el objetivo es que tú veas qué es lo que recibe el profesor. Aquí estas son sus respuestas y lo único que tiene que hacer el alumno nuevamente es cerrar. Ahora pon mucha atención. El alumno ha hecho sus tareas pero no las ha entregado. Para entregarlas lo que tiene que ir a cada una de las actividades, le da un clic aquí y le da ver tarea. Y el alumno lo único que tiene que hacer es marcar como tarea completada, puesto que solamente es una lectura, no contestó nada. Él le da marcar como tarea completada, da un clic aquí y el profesor habrá recibido esta tarea. Regresamos al trabajo de clases, ahora vamos con el cuento y vamos a hacer lo mismo. Vamos a tarea y también tiene que marcarla como tarea completada. Le da marcar como tarea completada y entonces tú recibirás una notificación de que el alumno ha entregado su tarea. Finalmente, el alumno regresa a trabajo en clase y da en reflexión. Ahí, como el alumno ya ha dado sus respuestas, tiene que dar un clic en entregar. Vamos a la vista del profesor, lo reconocemos porque aquí hay una H, y entonces vamos a ver cada una de las actividades. Empecemos por la tristeza de Alfredo. Aquí me dice que uno de los dos alumnos ya la entregó. Como es una lectura, no hay mayor problema. Vamos a ver el cuento colaborativo. Hagamos un cuento. Cuando yo abra el documento, me encontraré ya con la participación de ambos alumnos. Aquí tengo lo que escribió el primer alumno y aquí lo que escribió el segundo alumno. De esta manera te das cuenta que tenemos un trabajo colaborativo. Ahora, por último, voy a abrir el trabajo de reflexiones. Aquí veo que ya hay un alumno que entregó el trabajo. Voy y veo que mi alumno es alumno 1, bórrame, que es mi primer alumno de ejemplo, y voy a ver su tarea. Abro su tarea
y aquí me encuentro con sus respuestas. Le pongo su calificación, en este caso es 10, y ahora le doy en devolver. Esto es muy importante para que el alumno reciba su calificación. Le doy devolver, y ahora vamos a la vista del alumno. Aquí el alumno entra en reflexiona, voy a refrescar, trabajo, el trabajo es el de reflexiona, él va a ver tarea, y aquí él ya puede ver su calificación. Obtuvo 10 de 10 puntos. Y así es como el alumno puede llevar un récord de las calificaciones obtenidas en cada uno de los trabajos. Estas son las 3 maneras de trabajar con documentos en G Suite.